¿Cómo están amigos y bienvenidos a un video más? Hoy hablaremos del primer ciclo de la Iglesia contextualizada en diferentes personajes históricos, hechos históricos y representado a través de diferentes fechas, que es importante conocerlas. En otras palabras, vamos a hablar de los primeros 100 años de la Iglesia Católica. Empezamos este recorrido cronológico con la época del emperador Augusto, el emperador romano. En este tiempo inicia la historia de la Iglesia con el nacimiento de Jesús en el año 0. En el año 6, Judea se convierte en una provincia romana. Iniciando el periodo del emperador Tiberio, en el año 19 los judíos son expulsados de Roma. En el año 26 inicia el ministerio de Juan el Bautista. Entre los años 27 y 30 inicia el ministerio de Jesús. En el año 30 sucede la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así como la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. En el año 35 se da el martirio de Esteban y también la conversión de San Pablo. Siguiendo con este periodo cronológico, con el emperador Calígula, en el año 38 empiezan las revueltas contra los judíos de Alejandría. En el año 42 se da el martirio de Santiago. Continuamos esta cronología con el emperador Claudio. En este tiempo, entre el año 33 y 67, vemos la vida de San Pedro, todo su trabajo de evangelización entre estos años. En el año 46 y 48, San Pablo y Bernabé, misioneros, empiezan a evangelizar a los gentiles. En el año 48 ocurre el Concilio de Jerusalén. Entre el año 49 y 58 inicia la actividad misionera de San Pablo. En el año 49 aparece la figura de los judíos que son expulsados de Roma nuevamente. Entre el año 50 y 62 se escriben las epístolas de San Pablo a las iglesias. En el año 53 y 56 San Pablo va a Éfeso. Luego sigue el periodo del emperador Nerón, donde entre el año 60 y 62 San Pablo va a Roma. En el año 63 San Pedro también viaja a Roma. En el año 64 empieza la persecución del emperador Nerón contra los cristianos. En el año 65 y 70 se dan las epístolas pastorales. Aproximadamente en el año 67 ocurre el martirio de San Pedro y San Pablo. Luego empieza el periodo del emperador Galba. En el año 70 ocurre la caída de Jerusalén a manos de los romanos. En el año 73 inicia la guerra judía, donde cae la fortaleza de Masada. Entre los años 75 y 80 se da la forma final de los 4 evangelios. Luego continúa el periodo del emperador Otón. En este periodo aparece la figura del sucesor de San Pedro, que es el Papa San Lino. Es importante mencionar que el término papa que usamos actualmente es una traducción del griego y del latín que significa padre. Cuando decimos el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto, en verdad estamos refiriéndonos al Padre Francisco, al Padre Juan Pablo o al Padre Benedicto, no en el sentido de engendrar a un hijo biológico, sino más bien en un sentido de maestro, cuidador y protector de la fe. En otras palabras, como en otras ocasiones San Pablo menciona, ustedes pueden tener muchos padres, pero solamente tienen uno en la fe. Continúo esta cronología hablando un poco también de los primeros papas, es decir, de los primeros padres de la iglesia. Como mencionaba, San Lino entre el 67 y 76
es el primer sucesor de San Pedro, por lo tanto el obispo de Roma. Luego sigue el periodo del emperador Vitelio, donde no hay mucha información acerca de la Iglesia Católica en esos años. Y luego viene la presencia del emperador Vespasiano. Aquí ocurre la epístola de los hebreos, ya para la época del emperador Tito, y entre el emperador Vespasiano y el emperador Tito está la figura de San Cleto. San Cleto es el sucesor de San Lino. Luego empieza el periodo del emperador Domiciano. Aquí ocurren diferentes hechos importantes. Primeramente, entre el año 81 y 96, nace el edicto del culto al emperador bajo el emperador Domiciano, donde se exigía a los cristianos que den culto al emperador como si fuera un dios. Obviamente los cristianos no hacen caso a esta nueva ley del Estado y muchos cristianos son martirizados. Aquí en el año 90 aparece el Evangelio de San Juan. En el año 95 empieza la persecución del emperador Domiciano a los cristianos, y en el año 95 ocurre la revelación del libro a San Juan, al apóstol Juan, el libro del Apocalipsis. Es importante mencionar que en este periodo el Papa, es decir, el padre de todos los cristianos, es San Clemente, que su reinado como Papa de la Iglesia Universal se da entre el año 89 y 97. Luego vamos al emperador Trajano. En este periodo el Papa es San Evaristo. En este periodo es donde se da mucha difusión a la carta de San Clemente que había él escrito hace poco, pero seguramente solamente en la diócesis de Roma. En el año 100 la carta empieza a ser difundida fuertemente en toda la iglesia, justamente para generar esos lazos de unidad de todas las comunidades cristianas en toda la iglesia, que estaba distribuida en todas las partes del mundo ya, tanto en Europa, en el norte de África, en Asia, Jerusalén. Si esta cronología te gustó, te invitamos a darle un buen like, y si este video supera los 30 likes, haremos otra recopilación histórica, pero del siglo II de la Iglesia Católica, donde seguiremos viendo más sobre los padres de la Iglesia y ya los siguientes sucesores de los apóstoles, con sus diferentes aportes, no solamente con sus vidas, sino también sus aportes doctrinales que van reforzando la tradición de la Iglesia Católica. Gracias por tu compañía y tu atención, paz y bien.